Hola, bienvenidos al espacio Libros con Alba. Soy Germán. Bueno, el tema de hoy, de este momento concreto, es un tema bastante conocido, muy discutido ampliamente desde hace muchísimos años en el ámbito de la astrología. Es un tema puramente astrológico, aunque tiene luego unas derivaciones, obviamente, pues muy marcadamente psicológicas. Y es algo muy comentado, pero en mi experiencia es algo que hasta cierto punto es también bastante desconocido. Es conocido por aquellos que lo conocen, que lo estudian, que incluso lo trabajan en diferentes tipos de análisis y de manera muy activa. Hay muchas y muy buenas publicaciones sobre el tema, se puede aprender muchísimo sobre esta cuestión, que os adelanto que es sobre lo que se denomina el signo ascendente. El signo ascendente es, bueno, pues es un factor astrológico muy conocido, muy popular, muy extendido en la conciencia de muchas personas, incluso de muchísimas personas que no tienen experiencia astrológica o no tienen formación astrológica. No pasa nada, se pueden aprender cosas interesantes sin tener que pasar por todo un proceso, digamos, casi académico. Bueno, en cualquier caso, el signo ascendente es un factor muy a tener en cuenta a la hora de comprender diferentes aspectos de la naturaleza del ser humano, de cada uno de nosotros. Porque aquí nadie se libra. Todos cuando nacemos tenemos un signo ascendente, que es, como su nombre indica, el signo que asciende por el horizonte del lugar de nacimiento. Hay uno que asciende y otro que desciende, que sería el descendente. Bueno, aparte de estas cuestiones técnicas, que obviamente van mucho más allá, yo personalmente he leído bastante material sobre el signo ascendente. A veces es un material, a veces, solo a veces, un tanto contradictorio, porque cada astrólogo y cada astróloga tiene, como es normal y como es lógico, tiene una visión muy particular, producto de su experiencia, de su idiosincrasia, de cómo ha aprendido, cómo ha llegado a las conclusiones a las que ha llegado, ya que hay caminos diferentes para alcanzar la comprensión de un signo ascendente. Y yo, bueno, yo he cogido un poco de todos ellos, no de todos los que hay, porque hay muchísimas publicaciones, desde antiguo, contemporáneas, y claro, obviamente pues va a ser muy difícil resumirlo todo y aprenderlo todo. No, nunca tuve esa pretensión. Yo creo que nadie tiene esa pretensión, eso es una locura. Entonces, el signo ascendente es un factor, insisto, bastante importante de cara a analizar ciertos patrones de conducta psicológicos, porque cuando hablamos de conducta hablamos de un principio de base psicológico. Bueno, yo lo que hice en mi desarrollo personal como adepto de la astrología desde hacía bastantes años fue, como he dicho antes, coger un poco de todos y darle pues mi forma particular. No es ni mejor ni peor que ninguna otra, pero es la que a mí me satisface más personalmente porque es la que he ideado yo. Cada vez se parece a otras formas ya existentes, sí. Por ejemplo, antes de entrar en materia, comentar que, por ejemplo, Stephen Arroyo, que es un astrólogo muy, o ha sido, bueno, es, sus libros se siguen publicando y siguen estando un poco en el top, ¿no? Como Liz Green u otros muchos autores y autoras. En el caso de Stephen Arroyo, él hace una cosa, yo creo que bastante inteligente e interesante en uno de sus libros, un libro bastante básico de astrología, que viene a decir que hay una diferencia, y esto todos lo sabemos, todos los que lo estudiamos lo sabemos, diferencia sustancial entre el signo como signo solar, es decir, el signo producto de la fecha de nacimiento, el signo habitual, el más popular de todos, pues Capricornio, Acuario, Cáncer, Aries, en fin, cada uno con su fecha particular de nacimiento. Y luego está ese mismo signo como signo ascendente. Bueno, yo eso me lo cogí con motivación hace ya muchos años y lo pude hasta cierto punto estudiar, profundizar en ello. No es lo mismo, por ejemplo, tener un ascendente Aries que ser Aries. Si tienes las dos cosas, que puede ser, ¿no? Aries, ascendente Aries. En cualquier caso, es un tema algo complejo porque aquí lo que hizo Stephen Arroyo es dar a entender o señalar que un signo ascendente, aunque tenga el mismo nombre que el signo al que perteneces, por ejemplo, Tauro, ascendente Tauro, no es lo mismo como ascendente que como signo solar. Y él establece unas pautas que él ha observado en su experiencia personal como astrólogo. Y hemos de entender que su experiencia es muy dilatada en el tiempo, como todos los astrólogos que se han consagrado de por vida a analizar estos componentes psicológicos del ser humano, no solo el ascendente, sino muchísimas cosas más. Bueno, yo hice mi pequeña contribución, que quiero llamar la atención sobre ello, porque cada nueva contribución parte del desarrollo previo de otros autores y autoras, más algo, entre comillas, diferente, inédito, distinto, que se pueda añadir a lo que ya existe. Es como decía
hace mucho tiempo, hace varios siglos, Isaac Newton, ¿no? Dice que él ha pudo llegar a donde llegó a nivel matemático y de sistemas lógicos, gracias a que él se subió a hombros de gigantes. Se refería a toda la sabiduría de ese tipo que ya existía en su época. Pues aquí hacemos todos lo mismo. Entonces, bueno, os voy a enseñar un libro que seguramente lo he enseñado en alguna ocasión, no lo recuerdo muy bien, un libro de astrología que yo escribí, bueno, y que he podido publicar por fin, gracias a Dios, que es este libro. Bueno, como me parece que sale al revés, os lo explico. El libro se titula Una astrología para nuestro tiempo. Es exactamente eso. Astrología para nuestro tiempo requiere una astrología que tenga un lenguaje psicológico, que tenga, bueno, que no sea especialmente predictiva, pues si es muy predictiva, se aleja de los objetivos actuales de la astrología, debo decirlo. Hay gente que piensa que la astrología, incluso hoy en día, es un factor predictivo, adivinatorio. No, es un factor orientativo. Incluso va más allá de lo que es meramente el factor orientar. Pero bueno, esto sería un debate de otros vídeos, o quizá por parte de personas más capacitadas que yo en esta cuestión. Pero en este libro, por ejemplo, yo hice una cosa que yo encontré a faltar en otros libros, en muchos otros libros, no en todos los que existen, porque todos no he podido acceder a ellos, ni de ese tema ni de ninguno. Hay una cantidad ingente de material bibliográfico en libros, por no decir artículos o manuscritos perdidos en el tiempo, en libros ya publicados desde hace mucho tiempo. Hay un material, pues eso, ingente, enorme, abrumador. Debido a ello no se puede acceder a todo. Ahora bien, yo encontré a faltar todos los magníficos libros a los que he podido echar mano, que he podido consultar. Eché a faltar un libro de astrología que me explicara con cierta precisión, pero no para adivinar, sino para orientar, asesorar, entender y comprender, fundamentalmente. Que me indicara las claves de cómo interpretar el signo solar mezclado con el signo ascendente. ¿Vale? Dices, bueno, pues no puede ser tan difícil. No. En realidad no es tan difícil, salvo por el hecho de que antes tienes que hacer todo un trabajo de depuración, de lenguaje, de significados, de conceptos, todos obviamente astrológicos, fundamentalmente, mezclados con psicología. Y también tiene que ser una psicología específica, no puede ser cualquier psicología, porque no cualquier psicología cabe dentro de ciertos baremos astrológicos, o si cabe, no coincide bien. Aunque muchas psicologías existentes, y son muy elaboradas, coinciden mayormente con muchas y diferentes aplicaciones astrológicas que en sí hacen que la astrología sea muy enriquecedora, pero muy complicada, porque lo es. Entonces yo en este libro lo que hice fue, entre otros muchos capítulos y temas a desarrollar, porque es un libro de astrología básica, astrología natal, no hablo de progresiones, no hablo de tránsitos, no hablo de otros factores como los puntos medios, o incluso cosas más abstractas, ¿no? Como los diferentes tipos de armónicos, que eso es una cosa en la que sinceramente no me he metido, al menos no lo suficiente. Y hay más cosas en astrología, en mundial hay más cosas. No, es un libro de astrología básica, pero lo que hice, entre otros muchos capítulos que desarrollé y que intenté pensar en aquel que lo leería, en aquel adepto, aquel neófito, ¿no? Aquella persona que empieza con la astrología, pero que quiere empezar con buen pie. Esa era la clave. Porque empezar todos empezamos, pero con buen pie, pues bueno, depende de lo que sea y cómo se haga. Entonces en este libro yo desarrollé las 144 combinaciones, 144, se dice pronto, entre el signo solar y el signo ascendente. Es decir, hay 12 signos y hay 12 ascendentes. Cuando lo multiplicas, 12 por 12 te sale la cifra de 144. Vale, está claro que no me extendí muchísimo en cada una de estas 144 combinaciones. Lo que hice es algo que se hace mucho en astrología, que es partir de unos conceptos básicos que luego se pueden debatir, extender, argumentar y sobre todo extender en el tiempo, ¿no? Hacer de unos principios básicos, construir todo un, digamos, un edificio teórico, ¿no? Que luego habría que ver si es coincidente con la realidad o no. Puede llegar a serlo si el edificio teórico está bien construido. Por lo menos se asemejará bastante. Y eso, antes de una experiencia de alguien nos confirme la verdad de lo que pensamos, pues ya tenemos una base teórica importante. Así como en todas las disciplinas, no solo en la astrología, no únicamente. Bien, como muestra un botón, como dicen por ahí, y entonces, por ejemplo,
un, una cuestión relacionada con lo que es en sí el signo ascendente, una entre otras, ¿eh? Para nada yo quiero aquí decir, dar a entender que lo que yo diga es la verdad absoluta, es el único modo de verlo y el único modo de aplicarlo. Para nada. Absolutamente para nada. Y debe ser así. Debe ser así. Es conveniente que lo que una persona aporta, lo que escriba, en lo que piense, en lo que diga, aquí da igual un poco el soporte que utilicemos, es importante que tenga coherencia, pero sobre todo es más importante aún que esa persona que lo haga, sea quien sea, no confíe en que esa coherencia es la única posible o la que está por encima de otras. Esto nunca. Nunca, ninguna disciplina, ningún pensamiento. Incluso aquellos que saben la verdad sobre algunos asuntos y la verdad tal cual es, y para eso pues hace falta mucha investigación y mucha sensibilidad y muchas otras cosas, aún así tampoco se pronuncian de manera tan definitiva, porque el universo sigue extendiéndose y sigue mostrando enigmas, nuevas fronteras y por supuesto una profundidad casi inacabable, una profundidad abisal, podemos decir, a la hora de aprender. De aprender todo lo que en este mundo y en este universo, por tanto, pues existe. Ahora bien, aquí yo describo que el signo ascendente revela aquello en lo que fundamentamos nuestra apariencia y acciones. Alterando, y aquí esto es una clave importante, bueno, clave que no es mía únicamente, esto es derivado de otros autores, alterando, perdón, de modo conveniente o conflictivo, la esencia de nuestra verdadera identidad, el signo solar. Bueno, aquí también es discutible porque ¿qué es la verdadera identidad? Bueno, yo creo que el signo solar tampoco explica qué es la verdadera identidad. Explica un poco la puerta que se abre para acceder a un camino donde desarrolles un aspecto esencial de tu naturaleza, no tu verdadera identidad. Pero bueno, yo lo escribí así porque en cierto modo sí que se podía interpretar como lo que por un tiempo, una vida entera a lo mejor, tú entiendes o interpretas como tu verdadera identidad. En cada caso, esa verdadera identidad es diferente. No es lo mismo un Leo que un Capricornio, que un Acuario, que un Piscis, que un Aries, etc. Hay 12 grupos, ¿no? 12 grupos humanos que son los 12 signos. Yo recuerdo haber dedicado un vídeo hace un tiempo atrás sobre la dinámica de los 4 elementos, el orden que tienen, el fuego, la tierra, el aire y el agua en este orden, no en otro orden, y todo esto tiene una explicación. Bueno, una entre otras, porque una vez más no se puede sentar cátedra y decir, bueno, esta es la explicación y por tanto las demás explicaciones que también existen y también son muy sugerentes, pues se quedan ahí, ¿no? En un segundo o tercer plano. No, hay verdaderamente hay muy buen material bibliográfico y hay espíritus inteligentes e inquietos que están removiendo la astrología desde hace muchas décadas para, bueno, para ofrecer una base teórica muy, muy amplia y muy profunda al mismo tiempo que permita entender lo que de otro modo es una dinámica, en fin, complicadísima, porque el ser humano somos muy complicados, los seres humanos. Bien, entonces, bueno, ahí tenéis una cosa, fundamos nuestra apariencia y acciones, y entonces creemos que lo que pensamos y decimos y hacemos, sobre todo hacemos, que es el producto de lo que pensamos y de lo que sentimos, incluso que sea un producto inconsciente, ocurre el acto, las acciones, pueden alterar negativamente la esencia de lo que estamos, no diré destinados a ser, no me gusta utilizar mucho la palabra destino por sus equívocas connotaciones, pero sí que altera un poco el objetivo de alcanzar el sentido de nuestra vida. El sentido de nuestra vida, además de muchas cosas que se pueden interpretar como sentido de la propia vida, o propósito de la propia vida, está en parte, no totalmente, contenido en el propio signo solar, el signo producto de la fecha de nacimiento, que eso es muy fácil de calcular. De hecho, no precisa habitualmente calcular, sino simplemente, pues bueno, te lo sabes, ¿no? O consultas alguna tabla sencilla. A veces, si naces en un día donde hay la transición del signo, es decir, pasas del signo al signo siguiente, pues posiblemente haya que consultar a un astrólogo o capacitarte para leer efemérides, que es muy sencillo, o simplemente preguntarle a un ordenador. Bueno, a Google, más bien. Oye, a la hora tal, del día tal, ¿el Sol en qué signo zodiacal está? Pues ya está, te lo dice. O sea, hoy en día no hay ningún problema. Antaño sí, antes tenías que consultar tochos enciclopédicos, libros o consultar a alguien que lo supiera. Porque si no, no podías a priori saberlo. Y bueno, hay más cosas aquí. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que os voy a dar de una combinación entre el signo solar y el signo ascendente, algunas, por ejemplo, que eres un acuario, has nacido bajo el signo de acuario, o sea, entre finales de, ¿cómo se dice esto? Entre
finales de enero, a partir del casi 20 o 21 de enero, como muy tarde, 20 de enero más bien, hasta el 20 y poco de febrero. Ahí es Acuario. Es un ejemplo, ¿eh? No estoy favoreciendo a los Acuarios ni a ningún otro signo. He empezado por aquí como podía haber empezado por Aries. Por ejemplo, un Acuario que nació en una hora que su ascendente es Tauro. Entonces, bueno, os voy a leer el texto concreto de esta combinación. Es una de las 144 combinaciones, para que veáis el libro, la estructura que tiene en esta cuestión. Dice así. Dice, un Acuario que se aferra obstinadamente a sus ideas. Bueno, claro, por la influencia de Tauro. Por ejemplo, si fuera un Acuario ascendente Aries, es Acuario igual, pero el ascendente es otro. Dice, un Acuario con un radical deseo de independencia. Cambia. O sea, dices, bueno, como somos Acuario, somos del mismo grupo. Es decir, tenemos muchas más similitudes que diferencias. Bueno, sí, es verdad. Es verdad teóricamente, pero en la práctica el ascendente es muy importante. Por ejemplo, un Acuario con ascendente Géminis. Dice, un Acuario que tiene acentuada su parte racional. Y entre guiones o entrecomillado pongo fría, una parte fría. Que no se apega, que no se implica emocionalmente. Claro, es que es una combinación de signos de aire, por otra parte. Acuario ascendente Géminis. Bueno, el Acuario ascendente Tauro dice además, muestra una conducta, en todos muestra una conducta, que es la que propicia, el ascendente. La esencia del signo ascendente es una conducta. Atención, Acuario ascendente Tauro. Demuestra una conducta sencilla y tranquila, esto es Tauro, que puede sofocar su básica naturaleza propensa a todo lo extraño e inestable. La naturaleza de Acuario, el signo de Acuario, es propensa a todo lo extraño e inestable. Dices, bueno, eso está bien, bueno, está bien o está mal, se da igual. Es lo que es decir, Acuario genera esta corriente casi eléctrica, psicológicamente hablando, claro, no que pongas los dedos en el enchufe, que seguramente habrá algún loco que lo habrá hecho, un loco o loca, que caben todos los sexos y todas las variantes de género. Y entonces, claro, Acuario sí, es una energía que es como un fragmento de tu conciencia que te impulsa a cosas extrañas, a cosas que se desmarcan de aquello que casi todo el mundo que te rodea considera normal. Basta que lo considere normal para que Acuario pruebe algo que pueda ser considerado no normal, o sea, que no pueda ser considerado normal. Por tanto, repito la frase, muestra una conducta sencilla y tranquila que puede sofocar su básica naturaleza propensa a todo lo extraño e inestable. Claro, puede sofocar, o sea, puede como apagarlo, ¿no? Temporalmente, claro, porque si eres Acuario al final te va a salir el Acuario, seas hombre o mujer, vivas en un país o en otro. Bueno, depende las circunstancias culturales, medioambientales, pues eso puede despertar de un modo o de otro, o tardíamente o prontamente, todo depende. Y la última frase de esta combinación concreta de Acuario ascendente Tauro dice, reformar las cosas de siempre, ser innovador, es un proceso asimilado con lentitud. Ahí tenemos la influencia de Tauro mezclada con Acuario. Bueno, en todos los casos se mezclan ambos signos, uno como ascendente y otro como signo solar. Bueno, a mí me parece que está bastante bien. Yo ya, como he dicho antes en este mismo vídeo, yo encontré a faltar esto. Seguramente habrá algún astrólogo o astróloga, a lo mejor no en español, sino porque hay astrólogos de todas las nacionalidades. No sé cuántas, pero hay españoles, ingleses, alemanes, italianos, bueno, hay un poco de todo. Franceses, por supuesto. Americanos, seguro, que explican el signo solar muy bien, el signo ascendente, por otra parte, muy bien, a veces de maneras originales, como hizo Stephen Arroyo, como comenté antes, marcando la diferencia en la práctica de asesoramiento astrológico que él ha observado entre si eres un Aries o eres un ascendente Aries, pues un poco que se lleva una cosa y que se lleva la otra. Pero bueno, yo encontré a faltar esto, la combinación. Las cosas para comprenderlas hay que combinarlas, no solamente en esta cuestión en concreto, puramente astrológica. Otra combinación, vamos a ir a otro signo que no sea Acuario, porque es que si no, los Acuario van a tener un cierto favoritismo y no es mi intención. Vamos a ir a un Tauro. Ahora en vez de ascendente es el signo solar. Un Tauro, yo qué sé, ascendente Capricornio. Ahora, me ha venido. Estoy leyendo textualmente el libro. Fijaos, un Tauro ascendente Capricornio, primero dice, un Tauro al que le es difícil obtener todo el relax que precisa. Tauro precisa relax, no estar agitado por cosas que le estiran en direcciones contrarias. Bueno, estiran.
en fases de contradicción, ¿no? Eso genera estrés. Todo lo que genera estrés, hay muchas cosas en la vida que generan estrés. Pero bueno, si tienes un ascendente Capricornio y eres Tauro, te va a costar obtener el relax porque la influencia de Capricornio va a hacer que te preocupes. Más de lo que un Tauro con otra influencia distinta pues tendría. Luego dice, muestra una conducta, volvemos a lo de la conducta, muestra una conducta responsable y seria. Claro, esto es Capricornio, puramente. Que puede hacerle sentir que su vida no es un perpetuo goce. Es la esencia del espíritu taurino, de Tauro, no hablo de la tauromaquia, aunque se parezcan las palabras, es que la vida sí puede ser, oye, quiero que se convierta en un perpetuo o lo más continuo goce, aunque hay en algunas interrupciones inevitables. Bueno, pues no, porque ahora la conducta responsable y seria, influencia de Capricornio como signo ascendente, pues claro, imaginaos, ¿no? Para un Tauro no puede ser un perpetuo goce. Lo busca, pero no lo encuentra. Lo encuentra fragmentadamente o por épocas o periodos a veces más cortos de tiempo. Y por último, y es la mezcla total, dice, disfrutar de la vida se convierte en la máxima ambición. Buah, esto ya lo deja claro. Disfrutar de la vida es eso, Tauro, pero la mezcla con el signo de Capricornio como ascendente es que eso se convierte en una máxima ambición. Por tanto, tampoco va a dejar muy tranquilo o muy tranquila a la persona. Aquí ya digo, caben todos los sexos y todas las variantes humanas. Los signos, sí que hay signos masculinos y femeninos, pero no desde el punto de vista del género sexual, no desde el punto de vista del contenido y propósito de las energías que contienen o que albergan ambos signos. O sea, tanto los masculinos que empiezan en Aries y acaban en Acuario, como los femeninos o receptivos que empiezan en Tauro y acaban en Piscis. O sea, hay 6 de cada. Ahí el zodíaco está equilibrado, hay como una paridad, una igualdad. Quizá, digo yo, el Ministerio de Igualdad de cada país, no solo de España, de cada país, si es que hay los ministerios de igualdad, yo creo que sí, en algunos otros países, deberían, además de todo lo que tienen, que no digo que no sea útil, deberían sobre todo tener una valoración también astrológica, ¿no? Porque no es que hayan signos masculinos y femeninos, y eso influya en el género sexual, no. Pero en un mapa natal sí que hay muchos componentes, hay una serie de componentes que son claramente masculinos y otros claramente femeninos, pero entendidos de un modo correcto, no entendidos de un modo que propicia la crítica o propicia la división o propicia la discriminación. No, absolutamente para nada. Bien, una tercera, quizá última combinación más, una al azar, venga, vamos con los Escorpio, de signo solar, con un ascendente Libra, por ejemplo. Sí, por decir algo. Fijaos, dice un Escorpio que intenta elegir el amor y no tanto la pasión. No es que no elija la pasión, pero en una disyuntiva decir, bueno, ¿qué elijo? Sobre todo si la persona le importa, sea un hombre o una mujer, da igual. Un Escorpio o una Escorpio, o escorpión, también lo dicen por ahí de este modo, intenta elegir. Digo intenta porque obviamente muchas veces su naturaleza escorpiana le impide conseguirlo. El amor en el sentido de una aceptación casi incondicional de elementos que un escorpio no puede manejar o gestionar fácilmente, como los celos, la posesividad o la ira mal contenida, producto de cosas que no le gustan, y así un largo etcétera. Entonces, como tiene ascendente Libra, ese Escorpio, o esa Escorpio, pues es lo que digo, un Escorpio que intenta elegir el amor y no tanto la pasión. Bueno, luego muestra una conducta, una vez más, romántica e idealista. Claro, Libra. Conducta, cuando digo muestra una conducta me refiero al ascendente, que puede anular su capacidad de detectar los engaños o las perversiones. Claro, si tú eres muy romántico, que es un modo de idealismo también, y eres de paso idealista en términos generales, pues es comprensible que la probabilidad, no es un dato seguro, pero es una probabilidad a tener en cuenta, de que se te esté engañando cuando al mismo tiempo se te haga creer que te quieren, que quieren tu bienestar, que quieren estar contigo porque eres lo más, lo mejor, o la más, la mejor, ya digo, aquí caben todos los sexos y géneros, o hay perversiones y tú las detectas tarde, bueno, pues aquí significa que la influencia, la suspicacia escorpiana, propia del signo de Escorpio, mengua bastante cuando el signo de Libra está como ascendente. Y por último, digo, convivir con el odio o la manipulación se convierte en el camino para desear una paz auténtica. O dicho de otro modo, para una persona con esta combinación, Escorpio ascendente Libra,
igual alguien me está escuchando y lo sabe, esta combinación en concreto, pues puede quizá comprender que para desear una paz auténtica, esta es la clave, la palabra auténtica, porque todos deseamos paz, pero no sabemos muy bien lo que es, ¿no? La paz tiene que ser auténtica. Y la paz auténtica, ya os lo adelanto, solo nace del conflicto auténtico. Por eso que, como escribo aquí, convivir con el odio o la manipulación, o ambas cosas quizá a la vez, se convierte en el camino para desear una paz auténtica. Bueno, y ahora vamos a hacer esta combinación ya lo último al revés, un Libra ascendente Escorpio. Porque al fin y al cabo, así vemos un poco el método, también un poquito más, ¿no? Libra ascendente Escorpio, es lo opuesto. Dice, un Libra dispuesto a admitir el juego sucio. Un juego donde no existe un equilibrio de fuerzas y por tanto no existe un respeto ni una necesidad real de diplomacia, aunque a veces para jugar sucio debe ser necesariamente diplomático. Pero el objetivo final no es la diplomacia, como dice la expresión juego sucio, es jugar con reglas que no son éticas, que no son correctas, ¿vale? O sea que a los libres les cuesta mucho admitir cualquier tipo de juego sucio, por lo menos si son conscientes de ello. La cosa que sean engañados o arrastrados o tentados y acaben asumiéndolo como una posibilidad en sus vidas, pero les va a costar. Pero si un Libra tiene ascendente Escorpio, es un Libra dispuesto a admitir el juego sucio, otra cosa que lo desarrolla hasta el final. Bueno, luego dice, muestra una conducta misteriosa y reservada, Escorpio, que puede dificultarle el trato íntimo. Ya hemos dado con hueso, ¿no? Podemos decir. Claro, el trato íntimo se refiere también, no solamente al ámbito de relación de pareja, al ámbito de pareja o de amantes, al ámbito puramente sexual, emocional, pasional, que también, sino también el trato íntimo es el trato que se deriva de una importante dosis de confianza, que eso genera intimidad. Bueno. Por último, el impulso estético y civilizado es a menudo puesto a prueba por la complejidad o crisis de su vida. Claro, vamos por ahí, muchas personas, sobre todo en esta combinación o en otros similares también hay rasgos parecidos, que claro, el impulso estético y civilizado, bueno, es un impulso que nace de la conciencia, nace del desarrollo evolutivo, fundamentalmente. Nace también de cómo se nos educa. Y nace también de lo que queremos creer que es correcto. El impulso estético y civilizado es justamente es un impulso muy, muy del signo de Libra, tanto como signo solar como signo ascendente, Libra en sí, que tiene un propósito importante en la vida y es, y lo voy a decir de una manera muy simple, muy burda a la vez. ¿Por qué existen tantas armas en el mundo? Ya no hablo de misiles intercontinentales, que también. Hay muchas armas sónicas, armas láser. Hablo de las armas de fuego normales. Incluso empezando por las de aire comprimido, que es un arma, al fin y al cabo. Por supuesto, pistolas, rifles, escopetas, ametralladoras y vete a saber qué más. Yo no soy ningún experto en armas, nunca lo he sido, ni experto ni interesado en las armas. Pero cuando perdemos el impulso estético y civilizado, mezclándolo todo, sí, o lo perdemos parcialmente, nos tienta más el enfrentamiento directo. ¿Queremos conseguir algo? Bueno, pues ¿para qué hablar? ¿Para qué razonar? ¿Para qué tener un impulso civilizado? Y estético. Estético significa, pues oye, que todo tenga una apariencia pues bonita, agradable, un ambiente tranquilo, todo eso es un impulso estético. Y también civilizado. Entonces, bueno, es fácil. Oye, no quieres razón, no quiero razonar. O paso de tus razonamientos. Pues venga, te pego un tiro. O me lo pegas tú a mí. O nos enzartamos a disparos. Cuando el lenguaje es producto de la razón, el verdadero lenguaje es producto de la razón, no se desarrolla lo suficiente, no se compensa con impulsos mucho más primitivos y destructivos, entonces gana la batalla el lado inferior del ser humano, vamos a decirlo así, por ponerlo en un nivel, y por supuesto acabamos a balazos, sea que los recibamos o que los inflijamos, ¿no? Que los enviemos. Y bueno, ahí tenéis, entonces, bueno, un Libra ascendente Escorpio, en este ejemplo concreto, pues va a tener esta cuestión, ¿no? Ese impulso va a ser puesto a prueba porque su vida va a contener crisis y va a hacer que su vida sea compleja. Entonces ya no podrá mantener fácilmente ese impulso o esos impulsos estéticos y civilizados que son de Libra. Y querrá ser lo que es decir, Libra, esa mujer, ese hombre, esa persona en general.
pero que lo consiga, bueno, con ascendente Escorpio es más bien difícil. Pero si lo logra, ganará mucho en la comprensión de la paz, de la concordia, del equilibrio y de seguir un camino producto de la más pura ética. Eso se gana precisamente cuando has estado en un pozo, en una especie de infierno psicológico, y sales de ahí. Si lo consigues, entonces tienes la fuerza para comprender cuál es el antídoto de esa especie de enfermedad que nubla nuestras mentes y más profundamente nuestras conciencias. Bueno, lo dejamos aquí. Este vídeo ha sido un poquito más largo porque, bueno, uno se lía aquí a explicar cosas. Recordad, este libro se titula Una astrología para nuestro tiempo. Si lo queréis o lo queréis regalar a alguien que sepáis que ha iniciado su camino en una astrología básica, pero a la vez muy definida, que hay muchos y muy buenos libros, y no hay por qué renunciar a ningún libro. Aunque compres uno, puedes comprar otro y otro y otro, aunque sea con el tiempo. Ese libro lo vais a encontrar en Amazon. De momento, de forma exclusiva en Amazon, como todos los que he publicado, los 7. Cada uno es una materia distinta y ya los iré mencionando con más detalle, como he hecho ahora. De este libro de astrología hay más contenidos. Algunos son contenidos bastante curiosos y diría que inéditos y novedosos, porque al fin y al cabo el signo solar con el signo ascendente pues es una cosa muy estudiada en el ámbito astrológico. Yo le di esta forma. Imaginaos esta forma aplicada a 144 combinaciones. Es una locura. Y solo es un pequeño fragmento o pequeña parte del libro. El libro tiene muchos más temas: planetas en las casas, en los signos, aspectos entre planetas, los ciclos planetarios. Y incluso me metí con algo que los astrólogos utilizan, algunos lo utilizan y muchos otros no lo utilizan, que es, y eso no es una crítica, es simplemente reflejar un hecho. Es lo que se llaman las posiciones clásicas de Ptolomeo: la exaltación, caída, exilio y domicilio. Un día lo explicaré un poquito, no tanto el origen de ese concepto como la, entre comillas, moderna aplicación que puede tener, que está un poco descrita aquí también de manera, pues eso, sistemática, coherente, como todo lo que he escrito, como lo que escriben muchas personas, y esto es un anhelo, un deseo que lanzo al mundo, ¿no? Y es que, por favor, en la medida de lo posible, estudiemos, analicemos, démosle vueltas a la cabeza y recurramos a muchas, numerosas y muy buenas obras que circulan sobre muchísimos temas. Porque el que las escribe no lo hace solo para sí. Es una semilla que se planta en el mundo y que, bueno, como semilla que es, dará un día un fruto. Y ese fruto puede, quizá, cambiar el mundo, aunque sea en algún aspecto. Y eso es un potencial muy grande. Bueno, aquí lo dejamos. Si os gustan estas temáticas y este vídeo en concreto sobre este tema del signo solar mezclado con el signo ascendente, ya volveremos a ello en otra ocasión, pues le dais al like y, por supuesto, suscribís para no perderos todo lo que ya hay y, por supuesto, todo lo que viene de camino. Pues bueno, aquí se despide Germán y muchas gracias por vuestro apoyo. Yo no os veo, por supuesto, pero con imaginaros me satisface lo que imagino. Sea como fuere, ahí queda el tema. Muchas gracias y, bueno, hasta el próximo vídeo. Hasta la próxima.